¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a nuestro martes de Conectados con Usana. En esta ocasión, con la presencia del maestro nutriólogo Rodolfo Guajardo. La realidad es que nos da mucho gusto poder replicar todas las pláticas que tenemos para profesionales de la salud hacia nuestros distribuidores e invitados, manejando un lenguaje mucho más digerible para nosotros. Si bien la semana pasada estuve en esta plática, tengo que aceptar que entiendo poco cuando el lenguaje es totalmente dirigido hacia los profesionales de la salud. Pero hoy el maestro Rodolfo nos hará favor de explicarnos de una manera mucho más entendible a nosotros, las personas que no somos profesionales de la salud, esta plática que tiene preparada con nosotros, para nosotros, perdón, que es la actualización en la suplementación del paciente bariátrico. Obviamente, queriendo darnos herramientas para poder tener una conversación con aquellas personas que tienen esta circunstancia. Me voy a permitir leer el currículum del nutriólogo, perdón, Rodolfo Guajardo, nutriólogo clínico y bariátrico, con más de 10 años de experiencia en la atención de pacientes postoperados de cirugía de obesidad, autor de 2 libros, Vives con diabetes y Vitaminas inmunológicas. Muchas gracias, Rodolfo, por aceptar nuevamente la invitación, a estas pláticas de profesionales de la salud y el día de hoy a Conectados con Usana. ¿Cómo está, Rodolfo? Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien, Rodolfo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Pues ustedes dicen, ¿empezamos? Adelante, por favor. El micrófono y pantalla son tuyos. Listo, muchas gracias. Permítanme conectar y compartimos. Excelente, pues muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. La intención de la sesión del día de hoy es tener la presentación de este tema, que es por demás interesante, sobre todo porque me voy a enfocar mucho en lo que es cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad. La obesidad es una enfermedad vista como con muchas enfermedades asociadas, ¿sí? Por eso es que le llaman también de otro nombre, que le llaman síndrome también. Y tiene que ver con que hay muchas situaciones que están alrededor del mismo sobrepeso y obesidad, como por ejemplo datos de prediabetes, diabetes, presión alta, colesterol alto, triglicéridos altos. Y todas estas situaciones se ven afectadas directamente por el aumento de peso, principalmente a partir de grasa de la persona. Entonces, la tendencia del sobrepeso y la obesidad está definitivamente en ascenso, está en aumento. Y esto es indiscutible, de tal forma que como parte de los tratamientos, ya no solamente es a través de la alimentación, a través de la dieta, sino también a través del uso incluso de algunos fármacos para ayudar a los pacientes a que puedan facilitar la pérdida de peso o incluso también tratamientos más invasivos como son procedimientos quirúrgicos. En el caso de la sesión de hoy me voy a enfocar principalmente a estos casos que van a ser diferentes tipos de cirugías para el manejo, para el tratamiento de la obesidad principalmente, que tienen muy buenos resultados, que ayudan a disminuir de manera muy significativa el peso del paciente, pero definitivamente existe otra situación también muy importante. Una parte de estos pacientes no van a absorber adecuadamente los nutrientes que el cuerpo necesita y la suplementación es indispensable. De hecho, yo me atrevería a decir que de todos los pacientes operados, todos, sin distinción de procedimiento quirúrgico, es indispensable que se suplemente. Entonces, en esto es en lo que nos vamos a abordar la sesión de hoy. Bien, pues, ¿qué es la bariatría? Pues es una rama de la medicina que se ocupa precisamente del estudio y del tratamiento de la obesidad, que viene principalmente de la raíz griega que es baros, que es pesado, y iatros, que significa curar, es decir, el tratamiento o la curación de lo pesado, en este caso, del sobrepeso y obesidad.
Dentro de la bariatría existen diferentes especialidades. Existen algunos médicos que son más bien clínicos, como por ejemplo médicos generales, médicos familiares, médicos internistas, incluso algunos endocrinólogos que hacen algunos estudios específicamente para tratar y manejar la obesidad. Por otro lado, bueno, también en la parte de nutrición, dentro de la carrera, pues nos vamos especializando para el manejo de diferentes situaciones. El sobrepeso y la obesidad es uno de ellos, pero el tratamiento nutricional forma una parte del tratamiento integral junto con el equipo médico e incluso con algunas otras áreas de las ciencias de la salud, como puede ser el área de psicología, terapia física y rehabilitación, e incluso algunos otros. Entonces, formamos parte de un equipo interdisciplinario o como le llaman ahora también transdisciplinario, en donde jugamos o participamos dentro del tratamiento de los pacientes con sobrepeso y obesidad. Bueno, los médicos en la parte clínica quiere decir que no operan, son médicos que tratan a los pacientes desde el punto de vista del manejo nutricional, haciendo trabajo de prevención, de tratamiento incluso con algunos fármacos para poder ayudar a los pacientes a bajar de peso. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, hay algunos casos en donde pues tienen o muchos kilos que bajar y no los han podido bajar en determinado tiempo o ya han intentado muchas situaciones, muchas dietas, muchos tratamientos con medicamentos y no les ha dado el resultado adecuado. Pues entonces, para este tipo de pacientes está la segunda opción que vemos aquí, que es acercarse a algún médico, pero a través de un cirujano bariatra, es decir, un médico que tenga una especialidad en cirugía y además haga una subespecialidad para manejo específicamente quirúrgico de los pacientes con sobrepeso y obesidad, pero a través de mecanismos quirúrgicos. Entonces, este tipo de tratamientos quirúrgicos a largo plazo se ha visto que es el tratamiento más adecuado para revertir la obesidad de los pacientes. Incluso es tan eficiente que en pacientes con diabetes, por ejemplo, pacientes con presión arterial alta, de muy difícil control, después de apenas unos cuantos meses empiezan a ser controlados. Y se dice que estas enfermedades presentan un estado de latencia, es decir, es como si estuvieran dormidos. Alguna vez lo tuvieron y ahí sigue estando presente, pero ya los valores de glucosa están dentro de los parámetros normales, los parámetros de la presión arterial también están en parámetros normales. Entonces, no es propiamente que se curen, sino que se normalizan estos valores o estas concentraciones en el caso de la glucosa y los pacientes sienten que empiezan una nueva vida. Entonces, eso pues es súper importante para los pacientes porque de veras son nuevas oportunidades que viven día a día, en donde podemos observar, por ejemplo, casos de pacientes con mucho exceso de peso que están desde, por ejemplo, los 180 kilos y que después de un año y medio, por ejemplo, ya están pesando 100 kilos, 90 kilos, 85 kilos. Ustedes podrían pensar, bueno, pues todavía tiene kilos de más, sí, pero su calidad de vida ha mejorado drásticamente. Entonces, estos tratamientos quirúrgicos, esto es lo que nos permiten. Es decir, en algunos pacientes que tienen muchos kilos por bajar, nos permite tener pues un nivel mucho más elevado de beneficios. Y por otro lado, también no solamente se enfoca el paciente con una obesidad muy importante, sino en la actualidad también se manejan pacientes que tienen a lo mejor un menor grado de obesidad, sin embargo, que tienen varias enfermedades asociadas, como las que les mencionaba hace un momento. Diabetes, por ejemplo, de difícil control, puede ser presión alta, colesterol alto, triglicéridos altos, hígado graso o un conjunto de estas enfermedades que se presentan también en los pacientes con obesidad o con sobrepeso. Entonces, pues en la actualidad cada vez son más personas las que se están operando y es indiscutible una buena suplementación. Y ahora vamos a enfocarnos en definir qué es una cirugía bariátrica. Bueno, pues existen procedimientos diferentes, procedimientos quirúrgicos
que se utilizan precisamente para tratar la obesidad y lo que se busca es que la persona pueda tener una pérdida de peso. Existen diferentes tipos de procedimientos según el grado de sobrepeso o el grado de obesidad que tengan y dependiendo de las condiciones del paciente es el tipo de cirugía propuesta por el cirujano. Esta cirugía no es, ¿cómo me explico? No es como si fuera una cirugía estética, en donde el paciente solamente se opera y ya puede hacer su vida igual que siempre. No, no, no. Se requieren de un manejo durante cierto tiempo en donde tiene que llevar la persona una dieta especial, tiene que llevar seguimiento psicológico, tiene que llevar una suplementación adecuada, tiene que hacer ejercicio y por eso es que se han observado mejores resultados. Y muchas personas me dicen, bueno, pues a final de cuentas eso lo tendría que hacer la persona en la cirugía también, ¿no? Para que pueda bajar esa cantidad de kilos. Y pues la respuesta sería, en una respuesta muy simplista, sería sí. Sin embargo, el procedimiento quirúrgico le ayuda también a reducir el apetito, a sentirse saciado o satisfecho con una menor cantidad de alimentos. Y esa es precisamente la clave para que estas personas puedan tener esta cantidad de pérdida de peso. Porque cuando una persona se somete a una dieta, ¿sí? O un tratamiento reductivo que se basa exclusivamente en la alimentación, pues puede ser que mejore sus hábitos una temporada, pero a final de cuentas, si sigue viviendo en un ambiente obesogénico, es decir, si las personas con quien convive siguen consumiendo alimentos no saludables, pues entonces las personas que viven con sobrepeso, con obesidad, tarde o temprano caen en la tentación y vuelven a consumir los alimentos que comían antes y vuelven a sus hábitos de alimentación previos al tratamiento. La diferencia con la cirugía es que la capacidad del estómago, es decir, lo que cabe dentro del estómago, es una cantidad muy pequeña. Apenas cabe el equivalente a una taza de alimento. Por lo tanto, aunque quieran comer más, su mismo cuerpo no lo acepta. Existen algunas cirugías que ahorita vamos a ver más adelante que ni siquiera toleran los consumos, por ejemplo, de alimentos altos en grasa o altos en azúcares. Su mismo cuerpo lo rechaza y es por eso que permite por más tiempo poder tener mejores resultados en cuanto al apego de la alimentación adecuada y la alimentación saludable. ¿Cuáles son las cirugías bariátricas más frecuentemente realizadas? Nos vamos a enfocar en esta sesión del día de hoy en dos que son de las más comunes. La primera, pues es la manga gástrica, que esta es una de las cirugías más realizadas a nivel mundial. La manga gástrica, seguramente han de haber escuchado ya ese nombre en algún momento. Este proceso consiste en reducir hasta, fíjense, un 80% el tamaño del estómago de la persona. Esto lo que nos permite es que los pacientes se sientan más saciados con menos cantidad, es decir, se sientan más satisfechos con menor cantidad de alimentos. No por eso significa que pueden comer pues una dieta libre, a libre demanda, sino tienen que limitarse en cuanto a la cantidad, pero también en cuanto al tipo de alimentos para que sea más fácil su digestión. Ahora, como vemos aquí en la imagen, que está aquí en la izquierda, pues vemos que aquí en la parte de arriba, no sé si se acuerdan ustedes de sus clases de anatomía, a lo mejor de la prepa, en donde aquí arriba se encuentra ubicada la boca, después viene este tubito, que es lo que le llaman el esófago. Después, esta bolsita que está aquí abajo, este es el estómago, y después se encuentra, a partir de aquí, de esta curvita, empieza el intestino y existen varias segmentos de intestino delgado. Y nos vamos a enfocar en el intestino delgado porque es en donde se absorben los nutrientes. ¿Okay? Entonces, aquí en esta imagen, como vemos, viene el alimento de la boca, se queda aquí en esta parte del estómago. En esta cirugía de manga gástrica lo que hacen es que cortan, ¿sí?, el estómago y lo dejan con una forma, imagínense como si fuera un plátano. ¿Okay? Entonces, este segmento que están aquí, que ven en color rosita, esto es lo que queda realmente del estómago. Este segmento que ustedes ven en un color gris, se corta y se retira. Y se retira a través de un orificio en el abdomen, se retira y se saca del paquete.
Entonces, ¿por qué se lleva a cabo este procedimiento? Bueno, porque se ha visto que el estómago, pues al final de cuentas es un músculo y es como si fuera una bolsa. Mientras más le metemos a cantidad, volumen, peso a este músculo, pues también sigue creciendo. Y hemos visto en algunos pacientes que son comedores de volúmenes muy grandes, es decir, que en una sola sentada pueden llegar a comerse 2 kilos de comida, pues el estómago se empieza a alterar y sin alimento puede ser que tenga esta misma forma, como ustedes lo ven aquí, pero cuando comen se empieza a hacer aquí abajo como una bolsa, como si fuera, imagínense, permítanme un segundo, déjenme ver si puedo hacer esto. Imagínense que el estómago tuviera esta forma así, ¿ok? Entonces, viene el alimento y se almacena hasta acá, hasta el fondo. Y entonces, para poder llenar este estómago, pues necesitan cantidades muy abundantes de alimento. En cambio, cuando hacen este procedimiento, como sería la manga, un segundo para borrar. Aquí está. En el caso de la manga, la diferencia es que viene el alimento por aquí y como ya está recortado el estómago, pues entonces tiene un espacio muy pequeñito aquí para que pueda caber el alimento. Entonces, en muchas ocasiones pasa este alimento, conforme se va llenando el estómago, va pasando el alimento hacia la parte esta primera del intestino y a partir de aquí es que se empiezan a absorber los primeros nutrientes. ¿Ok? Entonces, en lugar de que quepa alrededor de 1 litro, litro y medio, que es el tamaño normal del estómago, en este tipo de procedimientos cabe una cantidad muy pequeña, apenas 1/4 de litro. Entonces, por lo tanto, los pacientes tienen que comer varias veces en el día, varias veces. Estamos hablando que a veces no solamente comen sus 3 comidas regulares, sino comen 5 o a veces comen 6 comidas en el día. Pero son comidas pequeñitas. Nuevamente recuerden que les cabe máximo una taza de 1/4 de litro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los pacientes que se operan de manga? Pues que van a comer poco, es decir, pequeña cantidad, por eso es que tienen que ser de una calidad muy alta los alimentos. Tienen que aportarle al cuerpo los nutrientes que necesita. ¿Cuáles serían esos? Pues proteínas, en primer lugar, que encontramos en carne, pollo y pescado, y también tenemos que administrarle vitaminas y fibra. Las vitaminas y la fibra la encontramos en las frutas y las verduras. También necesita una cantidad importante de agua. Sin embargo, es tan pequeña la cantidad de alimento que pueden consumir que es indispensable el uso de una suplementación adecuada. Bien, el segundo procedimiento más comúnmente utilizado a nivel mundial es el bypass gástrico. El bypass tiene una característica completamente diferente a la manga. Aquí, si ustedes alcanzan a ver aquí en la imagen de la derecha, aquí está nuevamente la boca, aquí viene el esófago, ¿okay? Aquí viene por aquí abajo, y vemos aquí el estómago se separa. Vean cómo hay un segmento pequeñito de estómago que está aquí y está separado del resto del estómago. ¿Qué es lo que hacen los cirujanos? Cortan este segmento que ustedes ven dentro del círculo este verdecito y entonces van a dejar también más o menos un tamaño que es de aproximadamente entre media taza y máximo una taza. Al principio el estómago está inflamado y puede caber máximo media taza. Conforme van pasando los días se va desinflamando y puede caber un poco más. Ok, pero vemos aquí en color gris que está el resto del estómago, está ahí presente, pero no le llega el alimento. Porque el alimento cuando es ingerido pasa por aquí, llega a esta parte del estómago y después, vean, se conecta con una parte del intestino. Aquí debería seguir, fíjense, el estómago es el trayecto natural del estómago, luego una parte del intestino delgado, esta parte pequeñita se llama duodeno y aquí mide solamente 30 centímetros. Aquí empieza la segunda parte del intestino que se llama yeyuno y aquí lo que hacen es que cortan esta parte del intestino y la suben hasta el estómago. Entonces, el alimento, cuando viene pasando por aquí, llega al estómago y se sigue directamente por el intestino sin parar. ¿Ok? Entonces, cuando pasa el alimento aquí tan rápido, pues
En primer lugar, necesitamos que tenga ciertas características ese alimento para que pueda ser mejor absorbido estos nutrientes. Como les comentaba, se requieren de una cantidad importante de proteínas, frutas y verduras. Se lleva a cabo un proceso más o menos de 4 semanas, 4 a 6 semanas para llevar a un paciente después de esta cirugía a que pueda comer alimentos de consistencia normal. Entonces, cuando pasa el alimento por aquí, no se van a absorber todos los nutrientes. De hecho, se ha identificado que con estas cirugías hay hasta un 30% de mala absorción. ¿Qué significa? Que todos los alimentos que están consumiendo, hasta un 30% no van a ser absorbidos. Ni las proteínas, ni las grasas, ni las vitaminas, ni los minerales. Van a ser mal absorbidos hasta en un 30%. Ahora, en este sitio que vemos aquí del intestino van a verse absorbidos una cantidad muy importante de minerales y el alimento no pasa por este sitio. Entonces, como pasa directamente al intestino y no pasa por aquí, pues entonces esos minerales necesitamos dárselos al organismo en forma de alimentos, pero además necesitamos forzosamente una cantidad de suplementos para que la persona pueda vivir bien sin presentar deficiencias de estos micronutrientes. Ok, es un tema hasta cierto punto complejo. Espero darme a entender y no hacerlos como enrollarme mucho pues en el tema. Es un tema realmente muy apasionante. Para mí me ha llevado pues 10 años de mi vida a entender cómo se llevan a cabo todos estos procesos y tratarlos de explicárselos a mis pacientes de la forma más sencilla posible. Espero que pueda llegar a cabo este mensaje también con ustedes y si acaso hay alguna duda, ojalá tengamos espacio al final para aclararlas. Y si no, a través de las personas de USANA pueden pues a lo mejor enviarme algún correo electrónico o demás para aclarar todos los puntos y dudas correspondientes. Bien, vamos a enfocarnos ahora de manera muy simple en los sitios de absorción intestinal. Entonces, imagínense que la imagen que acabamos de ver de la manga y del bypass estuviera aquí en este mismo sitio. Aquí vemos que se encuentra el esófago, ¿sí? El sitio correspondiente para el esófago, el sitio correspondiente para el estómago y el sitio correspondiente para la primera parte del intestino. ¿Se acuerdan esos 30 centímetros que les había mencionado que están pegaditos al estómago que se llaman duodeno? Bien, vamos a empezar por ahí. Fíjense, en el duodeno, ¿sí? Lo que se absorbe son principalmente estos minerales, calcio, magnesio y hierro. ¿Ok? Estos 3 minerales van a ser absorbidos aquí. El magnesio se absorbe más o menos el 50%, el otro 50% se absorbe más adelante en el intestino, en la tercera parte, que se llama íleo. ¿Ok? Pero calcio y hierro, la mayoría van a ser absorbidos aquí en el duodeno. También existe otro mineral que se llama zinc. El zinc también es absorbido en esta parte pequeñita, imagínense, 30 centímetros, todo lo que se llega a absorber de estos minerales. Ahora, en el espacio correspondiente entre el duodeno y una parte del yeyuno, que es la segunda parte del intestino, aquí se absorben otras vitaminas, como es la vitamina A y la vitamina D. Ahora, puntos importantes. De manera de recordatorio muy breve, si ustedes recuerdan, el calcio tiene varias funciones, como sería, por ejemplo, mantener los huesos fuertes, mantener los dientes fuertes y mantener la contracción de los músculos, de todos los músculos, incluyendo también los músculos respiratorios y del corazón. En el caso del magnesio, su efecto es exactamente lo contrario del magnesio. Pero el magnesio es exactamente lo contrario al calcio. Es como si fuera el yin y el yang, ¿sí? Es la contraparte. En el caso del calcio, su función es contraer los músculos. En el caso del magnesio, una función muy importante es relajar los músculos. Y por último, tenemos aquí el hierro. La función del hierro tiene muchas funciones, pero una de las más importantes, para hacerlo también de una forma muy breve y muy simple, es formar glóbulos rojos. ¿Ok? Recuerden ustedes que estos glóbulos rojos viajan a través de la sangre, forman parte del tejido sanguíneo y van a encargarse de captar el oxígeno. Y este oxígeno se va a encargar de nutrir a todas las células.
Entonces, sin este hierro no habría la captación suficiente de oxígeno y no habría suficiente energía. Las personas se sentirían muy cansadas, muy fatigadas. Alcanzamos a ver que algunas partes de su cuerpo son más pálidas, como por ejemplo las uñas de los dedos, la lengua. Alcanzamos a ver también la parte de aquí abajo de los ojos, que son las conjuntivas de los ojos. En lugar de verse rositas, se ven muy blancas, se ven muy pálidas. Bien, los efectos de la vitamina A es, por ejemplo, funciona principalmente en la regulación de algunos genes y también participa de manera directa en la vista. ¿Okay? Eso es lo que podemos identificar como parte de las funciones más básicas y sencillas de la vitamina A. En el caso de la vitamina D, también interfiere con la activación de algunos genes, incluso genes, bloquea la activación de algunos genes que desarrollan cáncer. Ese es un beneficio muy importante de la vitamina D, bloquear la activación de estos genes. También se ha visto que la vitamina D, D de dedo, ayuda con a aumentar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, parte básica y fundamental de la vitamina D también es mejorar la absorción intestinal de calcio y que ese calcio sea bien fijado en el hueso. Entonces nos ayuda también a mantener la salud ósea. Bien, pues estos minerales que vemos aquí y estas vitaminas pueden verse afectadas de manera muy significativa su absorción con este tipo de procedimientos quirúrgicos para bajar de peso, que si bien tienen muchos beneficios en cuanto a la pérdida de peso, en cuanto a la mejoría del control metabólico, nuevamente, glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial normal, hígado graso, si no se suplementan adecuadamente, van a presentar también muchas alteraciones en la salud. Y es que podemos observar también, a lo mejor tenemos algún conocido que se haya operado alguna de estas cirugías, que sí, posiblemente lo hemos visto que ha bajado mucho de peso, pero a veces lo vemos como si estuviera enfermo y se queja de que tiene poca energía y que no se siente bien. Bueno, a lo mejor es que no está recibiendo la suplementación adecuada, la suplementación que requiere. Bien, ¿qué otra cosa, qué otros efectos importantes podemos observar aquí? Bien, pues que la B12 es una vitamina que participa en el complejo B, es decir, es una de las vitaminas que forman parte del complejo B, y esta se va a absorber aquí al final del intestino, en el ileón. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con si hemos visto que las cirugías bariátricas en donde hay más alteración es en el estómago, en el duodeno y en el yeyuno? Bueno, pues resulta que la vitamina B12 eh, requiere de una proteína especial que se produce solamente en el estómago. Esa proteína va a proteger a la B12, la va a acompañar durante todo su trayecto del intestino delgado y en esta parte final del intestino que se llama ileón, aquí es en donde la va a liberar y va a ser absorbida la B12. Sin embargo, en cirugías como la manga gástrica, que ahorita vamos a ver, pues se ve recortado una parte importante del estómago. ¿Okay? Entonces, esta proteína no se va a formar o se va a formar en una cantidad muy pequeña y no va a permitir que la B12 sea absorbida. En el caso del bypass gástrico, pues hay un segmentito todavía más pequeñito del estómago. Entonces, la producción de esta proteína, que es el factor intrínseco, es todavía mucho menor. Por lo tanto, los pacientes posoperados de cirugía bariátrica requieren también de una suplementación muy importante con esta vitamina que es la B12. Ok, aquí hacemos referencia entonces de este primer procedimiento que sería la manga gástrica, que como vemos está recortado el estómago a la mitad, pues entonces habría una producción a la mitad también de estos factores tanto digestivos, en el caso de los jugos gástricos, como esta proteína que es el factor intrínseco. A manera de resumen, si las personas se llevan a cabo este tipo de procedimientos, como sería la manga, pues tendrían una reducción en la absorción de estos minerales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alimento pasa muy rápido por esta zona y a veces no alcanza a ser absorbido de manera adecuada. Entonces presentan
niveles bajos en sangre y pueden presentar deficiencias importantes. Las personas posoperadas de manga gástrica también pueden presentar bajos niveles de vitamina A y D y también van a presentar bajos niveles de B12. Y esto es algo muy importante porque la B12, esto no mencionamos parte de sus efectos, pero uno de ellos es proteger a todos los nervios de todo el organismo. Para ponerlo de una forma muy simplista, imagínense que el tejido nervioso es como si fuera el cableado eléctrico de una casa. Entonces, en este cableado eléctrico existe un recubrimiento que es ese como plastiquito que vemos en los cables que podemos observar de nuestra casa. Es como un plastiquito que lo cubre y entonces permite que la corriente eléctrica sea transportada adecuadamente de un sitio a otro. Bueno, pues es algo más o menos similar. Aquí lo que nosotros vemos es que de lo que está cubierto este tejido nervioso es de otro líquido, de hecho son grasas que se llama mielina. Y para la formación de mielina se requiere de omega 3 y se requiere también de B12. ¿Ok? Se requieren de otros elementos, pero principalmente en este caso vamos a enfocarnos en estos dos. ¿Ok? Entonces se requiere también para la mejoría del impulso eléctrico, la transmisión del impulso eléctrico a través del tejido nervioso de B12 y de omega 3. ¿Ok? Bien, en el caso de las personas que superan de bypass, pues vemos que aquí pues no hay absorción prácticamente de estos elementos. Por lo tanto, acá se va a presentar una deficiencia mucho mayor, es decir, van a presentar niveles mucho más bajos en menos tiempo. Igual en el caso de las vitaminas A y D, así es que podríamos esperar que estas personas, como tienen bajos niveles de hierro, por ejemplo, que presenten anemias, como tienen bajos niveles de calcio y vitamina D, pues es probable que presenten huesos porosos en etapas tempranas. Como tienen bajos niveles de magnesio, generalmente tienen calambres y a veces presentan también estreñimiento importante. Como tienen bajos niveles de vitamina A, pues van a presentar también problemas para la visión a largo plazo. Esto no lo van a ver de manera inmediata, pero seguramente después del segundo o tercer año, si no fueron suplementados adecuadamente, van a ver con mucha dificultad a estas personas. También van a empezar a presentar niveles bajos de B12 y las manifestaciones que podemos encontrar aquí son varias, pero dos de las principales, una de ellas es que van a empezar a presentar otro tipo de anemia diferente. En el caso de la anemia por deficiencia o por niveles bajos de hierro, es que los glóbulos rojos se hacen muy pequeñitos y descoloridos. Y es por eso que les digo que se ven como muy pálidas de algunas partes del cuerpo, como las uñas, las conjuntivas y debajo de la lengua. Pero en el caso de los niveles bajos de B12, ahí los glóbulos rojos cambian de estructura y se vuelven mucho más grandes y también tienen dificultad para transportar el oxígeno. Entonces, lo que podemos identificar cuando los niveles de B12 están bajos en estos pacientes es que presentan un tipo de anemia que se llama megaloblástica, que no importa, lo que importa es que recuerden que pueden presentar anemia. Y la otra cosa es que van a tener muchos problemas en el tejido nervioso. Eso le llamamos neuropatía. La neuropatía, hagan de cuenta que las personas empiezan a presentar primero como hormigueos en los dedos, en las yemas de los dedos, en las manos y de los pies, y después, si sigue avanzando, puede haber dolor muy importante, calor, enrojecimiento de las zonas, y puede llegar a presentar después dolores como si estuvieran sintiendo aguijones, ¿sí? O como si estuvieran sintiendo primero hormiguitas y después como si les estuvieran picando. Entonces, esto es algo muy importante y no se debe dejar pasar. Por eso es que soy tan insistente con el tema de la suplementación para este tipo de personas. Y esto a la par de que deben de suplementarse también de manera muy adecuada lo que serían proteínas. ¿Okay? Las proteínas deben de consumirse tanto en la alimentación como a través de la suplementación, porque no alcanzan a cubrir sus necesidades las personas exclusivamente con la pura alimentación. Ni alcanzan a cubrir sus requerimientos de proteínas, ni alcanzan a cubrir sus requerimientos de vitaminas ni de minerales, incluso tampoco alcanzan a cubrir en muchas ocasiones sus requerimientos de fibra.
Por eso es que en algunas ocasiones también hasta la fibra tenemos que verla suplementar. Ok, bien. Algunas suplementaciones, algunas recomendaciones rápidas en cuanto a suplementación. Ya vimos que existe o que puede haber un problema muy importante para este tipo de personas que se operan para bajar de peso y vimos de manera muy rápida algunos de los principales efectos y algunas de las principales manifestaciones de los posibles niveles bajos de estas vitaminas o estos minerales. Parte de las recomendaciones, por ejemplo, existe una vitamina que es la B1, que esta se conoce también con este otro nombre que se llama tiamina. La tiamina es una de las vitaminas del complejo B encargada del metabolismo, es decir, va a acelerar el proceso del metabolismo, sobre todo de los carbohidratos. Ya sé que ya me enrollé, pero lo voy a poner de una forma muy sencilla. Ayuda a que los niveles de glucosa en sangre estén en mejores cantidades, ¿sí? Estén mucho más cercanos a los valores de normalidad y que el cuerpo pueda metabolizar esa glucosa de manera más adecuada, más eficiente. Bien, en pacientes con cualquiera de estos dos procedimientos, tanto de manga como de bypass, se recomienda una dosis diaria, fíjense, de 12 miligramos. 12 miligramos es una cantidad muy importante porque, ¿qué creen? Los requerimientos de un adulto sano, no operado, estos serían los requerimientos 1.2, es decir, en pacientes bariátricos posoperados de una cirugía bariátrica, necesitan hasta 10 veces las cantidades normales de esta vitamina. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en qué alimentos se encuentran, porque muchas personas todavía tienen la idea de que a lo mejor sí alcanzan a cubrirlo con los alimentos y que a lo mejor no es necesario que se suplemente. Bueno, pues vamos a ver si es que se alcanzan las dosis de una persona no operada y después vamos a ver si alcanza a cubrir los requerimientos de una persona que sí se ha operado de manga o bypass. Vean, de aquí, el alimento que tiene más cantidad de tiamina o de B1 es el germen, pero desayuno de germen de trigo, un cereal que no tenemos aquí en México, no hay disponible. Entonces, pues vámonos a la siguiente opción. Fíjense, dice aquí que el siguiente alimento con más contenido de tiamina es el cerdo. Y ustedes dicen, bueno, pues a lo mejor puerco sí pueden comer, ¿no? Bueno, pues para llegar a esta cantidad que es de 0.81, ¿sí? Que ni siquiera es esta dosis, es menor a la cantidad normal que una persona no operada requiere, tiene que comer 3 onzas. Cada onza más o menos pesa 30 gramos. Entonces, para fines prácticos, tendrían que comer 90 gramos de carne de cerdo. 90 gramos de carne de cerdo es posible que lo alcancen a comer las personas posoperadas de algunos de estos procedimientos, a lo mejor después del 6º mes, porque antes no les cabe. Como les había mencionado, generalmente, ¿qué tanta cantidad de alimentos pueden ingerir? Más o menos el equivalente a una sola taza, ¿ok? Una taza de estos alimentos. Si lo vemos en un plato plano, miren, más o menos sería un plato de un tamaño, si juntan sus índices y sus pulgares, sería el tamaño de un plato pastelero. Bueno, pues más o menos esta es la cantidad que les corresponde consumir a un paciente posoperado. Y de esto, una parte es para proteínas y otra parte es para verduras. Entonces, realmente es muy, muy complicado alcanzar a cubrir estos 90 gramos de carne de cerdo en los primeros meses. Ahora, vemos cuál es el segundo alimento con mayor concentración de esta vitamina, pues vemos que es el pan blanco. Fíjense, una rebanada de pan blanco, aquí vemos, y acá arriba tenemos el arroz. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en el pan blanco. Pan blanco. Bueno, pues estos pacientes pueden comer máximo una rebanada de pan al día. Y ustedes dicen, bueno, pues sumamos lo del cerdo y le sumamos lo del pan y le ponemos arroz y ponemos otras cosas. Bueno, posiblemente alcancemos a cubrir esta cantidad, 1.2, que es para un adulto no operado, pero llegar a 12 es prácticamente una tarea imposible. ¿Ok? Entonces, es por eso que soy tan insistente, como les comento, en la suplementación adecuada para estos pacientes. Ahora, la B12, si ustedes recuerdan, les había comentado que parte de sus funciones es mejorar el impulso eléctrico, que ayuda a formar este como cableado del tejido nervioso.
Bien, la B junto con el omega 3. En el caso de la B12, pues es también indispensable una cantidad muy elevada. Miren, se necesitan mínimo de 350 microgramos, y son microgramos diarios. Y para esto es una cantidad realmente muy pequeña. Miren, estos serían los requerimientos diarios para una persona no operada y el alimento que tiene mayor concentración después de las almejas es el hígado de res. El problema aquí con los pacientes operados, nuevamente, es la cantidad que no se alcanza a cubrir con alimentación normal. Y además, bueno, pues aún a pesar de que por ley está prohibido el uso de clenbuterol para engordar el ganado, pues vemos que todavía desgraciadamente sigue siendo una práctica común y que a veces mucho de este hígado que a veces se consume de manera frecuente, pues bueno, puede estar contaminado con esta sustancia y puede generar pues daño a largo plazo por su consumo. Bien, aparte de las almejas y del hígado, el siguiente alimento más alto, fíjense, es la trucha. Bueno, pues pescado sí le recomendamos que consuman las personas posoperadas de este tipo de cirugías muy frecuentemente, pero nuevamente nos enfrentamos con la limitación de la cantidad. 90 gramos a lo mejor lo puede consumir después del segundo mes, ¿ok? 90 gramos de pescado. Entonces, aquí sí se alcanza a cubrir los 2.4 miligramos de esta vitamina, que es suficiente a lo mejor para una persona sin cirugía, pero para una persona operada, vean, necesitamos 350. Es decir, necesitamos más de 100 veces esta cantidad que les estoy mostrando aquí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, otra vez, para poder proteger nuestros nervios para ese tipo de pacientes, sí se necesita administrar una dosis muchísimo más alta. Ok, aquí encontramos otra vitamina también del complejo B, que es el ácido fólico, o cuando se encuentra en los alimentos cambia de nombre y recibe el nombre de folatos. Bien, pues este ácido fólico seguramente lo han escuchado que se recomienda su consumo, por ejemplo, en embarazadas, porque ayuda en el caso del embarazo a disminuir el riesgo de presentar alguna malformación en el caso del bebé, como sería la espina bífida, ¿sí? Y en personas normales, es decir, que no estén embarazadas, pues el efecto que tiene el ácido fólico principalmente le llaman el proceso de la metilación. Y poniéndolo de una forma muy simplista, hagan de cuenta que nos ayuda a eliminar el efecto nocivo de los radicales libres, que seguramente ustedes han escuchado muchas veces esta frase. Entonces, el ácido fólico nos ayuda a bloquear los efectos negativos de los radicales libres. Las dosis para este tipo de personas operadas, fíjense, está alrededor de los 400 o hasta los 800 miligramos, ¿sí? A través de algún multivitamínico. Bien, vamos a ver cuáles son los requerimientos para una persona no operada. Vean, aquí las dosis o los requerimientos no cambian, siguen siendo las mismas. Esta es una ventaja. Aquí a lo mejor es más difícil de que podamos tener deficiencias de folatos o de ácido fólico. Ahora podemos observar que el alimento que tiene mayor concentración de estos folatos nuevamente es el hígado de res. ¿Ok? Nos enfrentamos nuevamente al tema de la cantidad que tendría que consumir una cantidad de las personas alta para ellos, porque para una persona no operada, pues 90 gramos no es tanta. Es decir, sí es más fácil de que lo puedan alcanzar a cubrir, pero una persona posoperada de este tipo de cirugías, insisto, 90 gramos a lo mejor lo pueden alcanzar a cubrir hasta después del tercer a sexto mes más. Bien, el siguiente alimento, vean, que pueden llegar a consumir, que es rico en folatos, son las lentejas. Las lentejas son deliciosas y vean, media taza de lentejas nos van a aportar casi la mitad de nuestros requerimientos de folato. Bien, pues lentejas es indispensable que incluyamos o algunas otras alimentos de este mismo rubro, como pueden ser los garbanzos también, los frijoles, que tienen cantidades también significativas de ácido fólico. Sin embargo, nuevamente, para alcanzar a cubrir los requerimientos exclusivamente con estos alimentos, se requieren cantidades mayores.
Las espinacas es otro de los alimentos que también es rico en folatos y aquí pues a lo mejor se puede hacer una combinación de media taza de verduras, se recomienda en cada comida para los pacientes bariátricos, y de lentejas, pues si acaso media taza por día. Aquí es mucho más sencillo alcanzar a cubrir estas necesidades con los alimentos, pero de cualquier forma se recomienda una cantidad más o menos similar de folato a través de un multivitamínico. En el caso de la vitamina D, D de dedo, recuerden que es indispensable para la absorción del calcio a nivel del intestino, ayudar a fijar el calcio en el hueso y ayuda a evitar que se activen algunos genes del cáncer. También nos ayuda, como les había comentado, a mejorar el sistema inmunológico. Bien, aquí, fíjense, se requieren de hasta 3,000 unidades diarias. Aquí, en este caso, pueden requerirse incluso más, una cantidad mayor, hasta que los niveles de sangre de vitamina D alcancen estos valores, ¿ok? 30 nanogramos por mililitro. Esos son estudios de laboratorio que solicitamos frecuentemente para este tipo de pacientes, para ir observando y que sus niveles de vitamina D siempre estén en valores adecuados para que puedan absorber el calcio que están recibiendo tanto en la alimentación como en la suplementación y que puedan ayudar a tener estos beneficios en el tema de la salud ósea. Bien, vean, 3,000 es la meta para pacientes bariátricos. Sin embargo, fíjense, los requerimientos para adultos no bariátricos es de apenas 600. Por lo tanto, para pacientes bariátricos se multiplica por 5 los requerimientos de personas adultos sanos. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar la vitamina D? ¿En qué alimentos? Vean, el aceite de hígado de bacalao tiene una cantidad importante, que es conveniente que a lo mejor se pueda alcanzar a cubrir para sujetos adultos sanos. Para pacientes bariátricos tendría que consumir una cantidad mucho mayor. El pez espada, este es otro alimento rico en vitamina D, sin embargo, por temas de ecología, o por ser una especie en peligro de extinción, pues es conveniente no consumirlo. ¿Qué otro alimento es rico en vitamina D? Vean, el salmón. Nos enfrentamos nuevamente a las cantidades. Se requieren de 3 onzas, es decir, 90 gramos, para alcanzar a cubrir los 450, para cerrarlo, 450 unidades de vitamina D. Entonces, ¿es difícil alcanzar a cubrir los requerimientos de una persona normal? Sí, a menos de que utilicemos alguna de estas opciones, como el aceite de hígado de bacalao. Sin embargo, este tipo de alimentos, de aceite de hígado de bacalao, no se recomiendan por tanto tiempo porque también es rico en vitamina A. Y esta vitamina A, cuando se consume en exceso, podría tener efectos también nocivos para la salud. Recuerden que estas vitaminas, tanto la A como la D, son vitaminas que son liposolubles. Eso significa que se requieren de grasa para ser absorbidas y una vez absorbidas se almacenan también en tejido graso, es decir, en la grasa que está debajo de la piel, pero también se almacena una parte en el hígado. Si nosotros tenemos consumos altos, por ejemplo, de vitamina A, podría verse afectado también una parte, algunas células que se encuentran en el hígado. Entonces, necesitamos consumir los alimentos, pero hay que tener cuidado no nada más con llegar a cubrir las necesidades de un solo micronutriente, sino también ver qué otros micronutrientes tiene para evitar que se vea afectada la salud de la persona. Bien, en el caso de la vitamina A, pues personas operadas tanto de manga como de bypass requieren este rango entre 5,000 y hasta 10,000 unidades al día. Y esto es porque pues, los sitios de absorción se ven afectados, por ejemplo, en el caso del bypass, que no alcanza a pasar una cantidad suficiente, y en el caso de la manga pasa demasiado rápido el alimento y no siempre se alcanza a absorber de manera adecuada. Ahora, en el caso de la vitamina A, me regreso, los requerimientos diarios se encuentran entre 5 y 10,000 unidades. En el caso de los requerimientos de sujetos normales, o adultos sanos, en el caso de las mujeres se requiere de apenas 700. En el caso de los hombres, de 900. Es decir, aquí nuevamente se ven multiplicados por 5
los requerimientos de esta vitamina en personas que acaban de ser operadas de alguno de estos procedimientos. Encontramos aquí que los alimentos que tienen más concentraciones, nuevamente se encuentra el hígado de res, encontramos nuevamente el hígado de bacalao, y después de esto tenemos la leche. La leche tiene una cantidad significativa de vitamina A en una forma que se llama retinol. Encontramos también que hay otros alimentos que tienen otras formas de vitamina A, que son formas, digamos, como vegetales. Esos son, que llamamos precursores, es decir, son formas vegetales que tienen efectos antioxidantes. Ustedes los conocen con el nombre de beta-carotenos o de carotenoides, que le dan una coloración desde amarillo, naranja y rojo, incluso a los alimentos. Entonces, la gama de este tipo de alimentos, amarillo, naranja y rojo, habitualmente son ricos en carotenoides, y estos carotenoides van a formarse una parte en vitamina A, en forma de retinol. Ok, entonces aquí encontramos que hay diferentes formas de cómo cubrir estos requerimientos de vitamina A, una parte en alimentos de origen animal, otra parte en alimentos de origen vegetal. Sin embargo, aún a pesar de eso, me ha tocado ver algunos casos de personas que presentan deficiencias de vitamina A de manera muy importante y que después de varios años han llegado a presentar un fenómeno que se llama ceguera nocturna. Es decir, que no alcanzan a identificar adecuadamente los objetos cuando baja la luz del sol. ¿Ok? Y esto es por falta de vitamina A. Ok, en el caso de la vitamina E, pues los requerimientos son normales de 15 miligramos en sujetos posoperados, y en sujetos adultos sanos también. Siguen siendo las mismas cantidades, aquí no cambia. Y observamos, por ejemplo, que de vitamina E, por ejemplo, el alimento que tiene una mayor concentración, por ejemplo, tenemos aquí las almendras, tenemos las semillas de girasol y tenemos el aceite de girasol. Observamos que las almendras, una onza, que son 30 gramos, nos da una parte muy importante de la vitamina E que se requiere, igual con una onza de semillas de girasol. Y las semillas de girasol son sumamente accesibles, entonces aquí podemos alcanzar a cubrir muy bien los requerimientos de esta vitamina en pacientes bariátricos y no bariátricos, ya sea en aceite o en las semillas, ya sea el de girasol o las almendras. En el caso de la vitamina K, es otra vitamina también que es importante estar monitoreando. A mí particularmente no me ha tocado ver pacientes con deficiencia de vitamina K que sean bariátricos, a menos de que tengan un consumo elevado de alcohol, o a menos de un consumo de alcohol crónico, es decir, por varios meses, incluso por años. Ahí sí he observado algunos casos. En otras situaciones es cuando han utilizado antibióticos por largo plazo. Entonces, ahí sí te puedo observar también posibles deficiencias de vitamina K, y la vitamina K trabaja directamente en la coagulación. Por eso es que tiene este nombre de K, se escribe en inglés coagulation. Creo que no es necesariamente en inglés, creo que viene del alemán. Creo que fue una persona alemana, un científico alemán, quien descubrió esta vitamina, si la memoria no me falla. Bueno, el tema con la vitamina K es que cuando hay deficiencias se pueden llegar a presentar problemas en la coagulación, y una persona con una herida muy pequeñita puede llegar a presentar un sangrado por tiempo prolongado. Generalmente un sangrado debe de parar más o menos en unos segundos, cerca de 30 segundos máximo, pero en personas con deficiencias de vitamina K pueden llegar a tener sangrados por mucho más tiempo. Bien, en el caso de los minerales, vamos a mencionar el más importante, los dos más importantes, que sería el hierro, que porque ya estamos prácticamente a punto de terminar la sesión de hoy. El hierro, los requerimientos, fíjense, se requieren para hombres 18 miligramos de hierro a través del multivitamínico. En el caso de las mujeres, los requerimientos de hierro se ven aumentados todavía entre 45 y 60 miligramos de hierro para este tipo de pacientes que han sido sometidos a alguno de estos procedimientos. Ahora, ¿cuánto es lo normal para un adulto sano? Fíjense, en el caso de los hombres, 8, ¿ok? Y en el caso de los operados, hombres operados, 18. Es decir, se requieren 2 veces y media los requerimientos de hierro un sujeto
operado de manga o bypass contra uno no operado. En el caso de las mujeres, los requerimientos están entre 45 y 60. Y para mujeres adultas no operadas se requieren de 18 miligramos. Es decir, aquí se ven multiplicados por 3 y por 4 los requerimientos prácticamente. Y alcanzar a cubrir los requerimientos de hierro tampoco estaría fácil. Como alcanzan a ver algunos de los alimentos que tienen más concentración de hierro, pues es el cereal de salvado con pasas. Sin embargo, el salvado bloquea la absorción del hierro. Entonces, ese es un problema importante. Otros de los alimentos ricos en hierro son las ostras particularmente del Pacífico. Sin embargo, bueno, pues también no siempre es temporada de ostras y tampoco todos los pacientes lo toleran. Enfocándome en pacientes bariátricos es uno de los alimentos que tampoco llegan a tolerar fácilmente. Y nos encontramos aquí el siguiente alimento rico en hierro, son las espinacas cocidas. Una taza es posible que lo alcancen a comer una vez en el transcurso del día, pero también tienen otros elementos que bloquean la absorción del hierro. Entonces, está en el mismo alimento el nutriente que necesitan, pero también un antinutriente. Entonces, por eso es que el hierro a través de la alimentación es muy difícil alcanzar a cubrir sus necesidades. Nuevamente, por eso la necesidad de un suplemento adecuado. Bien, en el caso del calcio, los requerimientos en sujetos operados de algunos de estos procedimientos oscilan entre los 1.200 y 1.500 miligramos por día. En adultos no operados no son tan lejanos los requerimientos, se encuentran entre 1.000 y 1.200. Y aquí, para terminar, pues, para hacerlo de una forma muy sencilla, en nutrición ubicamos que una taza de algún lácteo, ¿sí? Una taza de algún lácteo generalmente nos va a aportar cerca de 300 miligramos. Entonces, una persona operada, para alcanzar a cubrir estos requerimientos que vemos aquí de 1.200 a 1.500, necesitaría aproximadamente entre 4 y hasta 5 tazas, por ejemplo, de leche en un día. ¿Okay? Entonces, pues, no es viable tampoco, no es viable. Por eso es que es tan necesario utilizar alimentos ricos en estos minerales, en estos micronutrientes, alimentos ricos en proteínas, particularmente en el calcio, alimentos ricos en calcio, pero además se requiere de suplementos que nos aporten calcio suficiente para alcanzar a cubrir estos requerimientos. Bien, pues muchas gracias por su participación en la sesión del día de hoy. Estamos llegando a la hora. Estoy muy agradecido por su participación. Veo que se reunieron una buena cantidad de personas. Espero haber hecho esto de manera clara. Espero que haya sido, que no los haya aburrido demasiado, que haya sido ameno para ustedes. Para mí ha sido un gusto. Si hay dudas, igual vemos la forma de cómo las hagan llegar y la forma en cómo se los pueda responder. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Y sí, si tienen preguntas, por favor, háganlas llegar a usanaincentivos@usanainc.com y ahí nosotros nos ponemos en contacto con Rodolfo para que él nos las responda. Por favor, sé que es un tema extenso, que seguramente hay algunas preguntas muy particulares que quieran hacerle. Por favor, tómense el tiempo de hacernos llegar esas preguntas a usanaincentivos@usanainc.com. Muchas gracias por estar aquí. Y amigos, no me queda más que esperar verlos en un par de días en la celebración. Nuestra celebración ya está a la vuelta de la esquina, ya está en conteo regresivo. Mañana miércoles estaremos ya en el Pepsi Center nosotros con todo lo que son los últimos preparativos. Empieza el registro a la 1 de la tarde para quienes quieran ir desde el día de mañana al registro. Empezamos talleres el jueves desde temprano, viernes y sábado las plenarias. Estamos en la celebración y queremos verlos ahí. Recuerden que si no pudieron comprar todavía sus boletos, en el lugar los pueden comprar. Si quieren y hay algún invitado que quieran llevar, ahí podemos tener ese boleto, o llévenlo al Salud y Libertad del jueves por la noche, y si se inscribe, tiene la oportunidad de estar en la celebración totalmente gratis viernes y sábado. Rodolfo, no me queda más que volverte a dar las gracias por
aceptar ser parte de nuestras pláticas de profesionales de la salud y poder compartir también con nuestros distribuidores esta misma información. Muchas gracias, Rodolfo, pero sobre todo gracias a ti que te conectaste con nosotros a Conectados con Usana de los martes. Gracias Arturo, que hoy nos ayudaste en el máster. Nos vemos el jueves en nuestra celebración. Buenas noches a todos y gracias. Gracias.